Bien, ¿ahí lo ven bien? ¿O lo aumento un poquito más? Sí se ve. Bien, acá tienen esta primera parte, que es el capítulo de clasificación, estructura y replicación vírica que corresponde al Munray, ¿sí? De acá pueden sacar para el punto número 3, donde habla de la nomenclatura. Recuerden que los nombres, ¿sí?, de los virus derivan de acuerdo a la característica, a la estructura del virus, a la enfermedad que va a producir, a la localización geográfica, algún idioma, ¿sí? A partir de eso usted tiene que colocar ejemplos de cada uno de esos, ¿sí? Acá tienen algunos nombres en la parte de clasificación. Le habla de, por ejemplo, picornavirus, de togavirus, de los adenovirus, ¿sí? Ahí tienen varios ejemplos para que coloquen, ¿sí? No tienen que colocar solamente un ejemplo, sino varios que correspondan a cada una de esas características que mencionamos, ¿sí? Ya sea el lugar de origen, el idioma, la estructura, el tejido que infectan, la enfermedad que producen, ¿sí? Así lo tienen que hacer al punto número 3, cuando le piden los ejemplos de la nomenclatura. Mira, ¿sí? Sí, profe. Bien. Después en la 4 le pide que nombren, sí, que describan, digamos, la estructura del virión, sí. Recuerden que el término virión hace referencia a cuando el virus está, digamos, formado completamente, sí. Ahí tienen que describir lo que es el genoma, sí, qué es el genoma, que tiene la información genética del virus, que es ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, y está empaquetado por la cápside, que es la cubierta proteica, que está hecha de proteínas. Y algunos virus van a presentar esa envoltura membranosa, que está hecha de lípidos y proteínas, ¿sí? De esa manera van describiendo las tres partes principales de un virión, ¿sí? Virión hace Profe, referencia entonces a la partícula vírica, ¿sí? profe, lo que decía mi compañero era que ponga todo eso así como está, o sea, todo junto. Y yo lo que hice fue separar, poner, por ejemplo, cápsida Claro, y poner dos puntitos y describir después abajo la envoltura y describir también de que no se encuentra en todos los sí, sí, virus. sí ¿Eso está está bien, bien? sí está bien, así, Ah, bueno, perfecto. gracias. Después cuando Profe. le piden el punto número 6. Ay, esta noche me quedo hablando hasta las 9:30 con Sergio. ¿Puedo seguir explicando lo del práctico o lo van a hacer solo? Tu micrófono. Explique, profe. Y en el punto número 6, cuando le pide que elaboren un cuadro de las familias de virus de ADN, tienen que hacer prácticamente este cuadrito, ¿sí? Acá tienen los principales miembros de cada una de las familias de virus de ADN, ¿sí? Al igual que en el punto número 7, que le pide un cuadro de familias de virus de ARN, que sería este cuadro, ¿sí? Que es la familia más numerosa, ¿sí? Y sus miembros importantes. Sí, eso tienen que hacer ahí. Después en el punto 8, que tenían esa confusión, tienen que hacer este cuadro, ¿sí? Que le pide el componente, que sería la composición química, las propiedades y las consecuencias de el virus con cápside desnuda. Y luego acá tienen el otro cuadro que es referido a los virus con envoltura. Ahí tienen la composición química, propiedades y consecuencias. Sí, de ahí tienen que hacerlo para esos puntos. ¿Sí? Profe, lo del último punto de investigar, eso hay que sacarlo del libro también. No sé si se subió esa parte, creo que no la sacaron, pero sí está en el libro que habla sobre los priones. Creo que está en el Brook. Después cuando le pide el proceso de replicación en el 11, que le piden dibujar el proceso, que acá tienen el proceso de replicación de un virus en una célula animal, ¿sí?
tienen que hacer el dibujo, obviamente, y tienen que explicar brevemente cuáles son los pasos, ¿sí? Por ejemplo, el reconocimiento de la célula diana, que es el primer paso, ¿sí? La unión, luego la penetración, la pérdida de la envoltura, ¿sí? Todo lo que es el metabolismo para la replicación del virus, ¿sí? Todos esos pasos los tienen que mencionar, pero describir brevemente, ¿sí? Estuve corrigiendo trabajos de los otros grupos y solamente colocaron los pasos nada más. Ahí pide que describan brevemente cada uno de esos pasos, así que no se olviden de hacer eso, ¿sí? Y, Profe, ¿y el 15? y el 15 tienen que investigar, pero creo que en el libro también había una partecita que refería a los priones. Creo que en el Brook, ¿Eso está en las fotocopias que dejó? sí. Y en el último jueguito, cuando habla de bacteriófago y lo que es el ciclo lítico, están en el último jueguito, que serían esas tres hojitas, creo. Bien, profe, gracias. Donde dice, Profe, la 9 solamente aparece en el libro que está entre blanco y negro, la página, y aparece poquita definición de la extracelular y de la claro, intracelular, acá, de la fase. en este que dice capítulo, Sí, sí, ahí, sí, ahí, acá profe. las fases, Pero las aparece brevemente la descripción, la diferencia, o sea, no aparece mucho. claro, solamente eso, y después tienen algunas características de los virus. Sí que pueden ponerlo en el punto número 2 cuando le pide las características principales de los virus. ¿Sí? Profe, o sea que podemos poner pocas cosas de la fase intracelular y extracelular, porque yo Sí, tampoco porque encontré mucho. es poquito, es solamente eso que está acá. Ah, bien, bien, yo estaba Después buscando. tienen la estructura del bacteriófago acá también, para que lo puedan dibujar, que son virus que afectan a las bacterias y tienen el ciclo lítico y el ciclo lisogénico también acá, que está brevemente y lo pueden realizar de ahí. Para eso está ese material. Y los otros puntos están en el Brook. Sí pueden ir complementando la información del Brook con la información del Munro. Pueden ir sacando de cada una de las bibliografías. Bien. La clase pasada nos quedamos, sí, se cortó, digamos, se me cortó acá el internet y no me acuerdo en qué parte nos quedamos. Profe, yo quiero hacerle una consulta del tema de que la semana pasada yo me retiré temprano y yo le había mandado mensaje a usted y no hice yo el examen que hicieron los chicos que dijeron que Después lo voy hicieron. a tomar cuando termine. A ver, Tengo el mensaje a Abigail. O sea, se le cortó el profile. Los del segundo grupo no lo pudimos hacer. Así que tranqui. ¿Están viendo la pantalla? no, profe. Ahora. Sí, profe. Sí, profe. Ya vimos lo que es la estructura, ¿no? Vimos lo que es la estructura, lo que es el genoma, lo que es la cápside, lo que es la envoltura. Sí, Sí, profe. desnudo, un virus con envoltura. Sí. Bueno, ahí tienen ese gráfico. Este gráfico también le pide acá en el punto número 5 que este gráfico está en el Brook. Sí, ahí está ese grafiquito, que también lo pueden hacer. Profe, le iba a preguntar otra cosa. Dentro del material que usted mandó para, además del Brook y eso, al último había uno en blanco y negro que también había otro dibujito. ¿Eso también se lo puede hacer? Sí, también lo pueden hacer.
Profe, una consulta en el número 12 también pide un dibujo con su desarrollo. A ver si me fijo. ¿Vimos la parte de simetría? ¿Se acuerdan? Sí, vimos. Bien, entonces vamos a empezar con la parte del proceso de replicación, ¿sí? Recuerden que ese proceso de replicación es la única función que llevan a cabo los virus, ¿sí? Obviamente que necesitan infectar una célula para poder adueñarse, ¿sí? De la célula, para que la célula trabaje, ¿sí? Como una fábrica, para que realice las copias del virus, ¿sí? Entonces realizan esa única función, que es la de replicación, ¿sí? Pero antes de hablar de replicación tenemos que reconocer dos fases que se presentan, ¿sí? Tenemos la fase extracelular y la fase intracelular, ¿sí? En la extracelular significa que el virus se va a encontrar fuera de la célula, eso significa. Si no ingresó todavía a la célula, por eso es extracelular. Cuando está fuera de la célula, este virus se conoce con el término de virión, ¿sí? Que se refiere a la partícula vírica, ¿sí? Que permite, digamos, la transmisión desde una célula hospedadora hacia otra célula hospedadora, ¿sí? El virión, obviamente, que va a estar constituido completamente, ¿sí? Obviamente con su genoma, que es el ácido nucleico, la cápside, que es esa capa de proteínas que va a proteger el genoma, y algunos virus van a presentar la envoltura, ¿sí? Así está el virus de forma completa fuera de la célula, ¿sí? Esa forma completa, ¿sí? Esa estructura completa le va a permitir al virus entonces que se transmita desde una célula hospedadora hacia otra célula hospedadora, ¿sí? Eso es el virión, la partícula vírica, ¿sí? Y en la fase intracelular, ¿está pasando la diapositiva? Sí, profe. profe. Y en la fase intracelular significa que el virus ya se encuentra dentro de la célula, por eso es intracelular, ¿sí? Y en la mayoría de los casos los virus solamente van a existir en forma de ácido nucleico. Acá pueden ver cómo el ácido nucleico, el genoma del virus, está ingresando a lo que es el núcleo de la célula, ¿sí? Que generalmente es donde va a ingresar ese material genético para que la célula empiece a fabricar tanto las proteínas como el material genético de los nuevos virus, ¿sí? Esa es la diferencia entre la fase extracelular y la fase intracelular, ¿sí? Bien, entonces ya sabemos las fases, ¿sí? Y ahora sí podemos hablar de lo que es la replicación viral, ¿sí? Dijimos que la célula va a actuar como una fábrica porque le va a proporcionar lo que es la materia, lo que es la energía, ¿sí? Para que se puedan sintetizar esas proteínas víricas y obviamente la replicación del genoma del virus para que se generen esas nuevas copias de virus, ¿sí? Y precisamente nosotros nos vamos a enfocar en la replicación viral que se da en las células animales, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos animales y estamos formados por células animales, ¿sí? Por eso nos interesa mucho lo que es la replicación, ¿sí? Y acá en la replicación en virus animales hay algunas excepciones, ¿sí? Generalmente penetra, digamos, el virión completo dentro de la célula y luego se degrada, digamos, la envoltura y la cápside y libera recién lo que es el material genético, ¿sí? Hay algunos virus, sí, de animales que solamente a la vez, una vez que se unen a la membrana, se van a fusionar, digamos, se fusiona la membrana del virus con la membrana de la célula, ¿sí? Se fusionan y libera el material genético, ¿sí? Dependiendo la especie de virus que está ingresando a la célula animal, ¿sí? Pero generalmente tiene esa excepción con respecto a los otros virus, ¿sí? Y luego una vez que se degrada, ¿sí? Lo que es la envoltura y la cápside,
si se libera el material genético, ese material genético se va a dirigir ¿hacia dónde? ¿Qué es esto? ¿Hacia el núcleo? Hacia el núcleo, ¿sí? Donde se va a replicar, ¿sí? Y se van a generar las copias del material genético de los nuevos virus, como así también la información para que los ribosomas de nuestras células empiecen a fabricar las proteínas de los virus. Ustedes saben que los ribosomas son las estructuras encargadas de la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces, acá podemos ver la replicación de un virus, ¿sí? ¿Cómo pueden observar ustedes que en el primer paso el virus necesita unirse sí o sí a la membrana de la célula animal, ¿sí? Ustedes saben que los virus, sí, generalmente los que tienen envoltura poseen ciertas proteínas, sí, en la superficie del virus. Sí, por ejemplo, en el caso del COVID, sí, que posee esas espículas, esas proteínas, que va a servir como llave para que se pueda unir a la membrana plasmática de nuestra célula, ¿sí? Una vez que se unen esos receptores, ¿sí?, el virus va a ingresar o va a fusionar su membrana, ¿sí? Y luego dentro de la célula se va a liberar lo que es el material genético del virus, ¿sí? Una vez que se libera ese material genético, dijimos que se va a dirigir hacia lo que es el núcleo. Sí, generalmente en el núcleo es donde se va a replicar ese material genético del virus. Se va a generar muchas copias de ese material genético, ¿sí? Y por otra parte, otra información, ¿sí?, que está incluida en lo que es el genoma del virus, ¿sí?, tiene, digamos, las instrucciones para que se formen las proteínas que necesita el virus, ¿sí?, las proteínas víricas. Entonces esa información va a viajar hacia los ribosomas y en los ribosomas es donde esa información se va a convertir en proteínas víricas, ¿sí? Una vez que ya están listas las copias del genoma del virus y las proteínas víricas, en ese momento se empiezan a ensamblar los nuevos virus, ¿sí? Es decir, que llega una copia de material genético y las proteínas víricas se unen, ¿sí? Van a englobar a ese material genético, ¿sí? De esa manera se van ensamblando los nuevos virus, ¿sí? Y por último, van a adquirir esa envoltura membranosa antes de salir de la célula, se van a llevar, digamos, una porción de la membrana citoplasmática de la célula y es la envoltura, digamos, que es característica de los virus que infectan a los animales, ¿sí? Por eso es que la mayoría de los virus que poseen envoltura son virus exclusivos que solamente infectan a las células animales, porque necesitan de esa envoltura membranosa que deriva de la membrana citoplasmática de nuestras células, ¿sí? Ahora lo voy a hacer ver un video, ¿sí? ¿Están viendo? Sí, profe. Sí. ¿Lo escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe.
entonces ahí creo que gráficamente le quedó, digamos, cómo es el proceso de la replicación. En este caso, tomaron como ejemplo cómo se replica, el virus, ¿sí? En la célula animal, ¿sí? Sí, entonces pudieron observar cómo, si los virus, sí, en este caso con envoltura necesitan sí o sí de ese medio húmedo, en este caso las gotitas que uno libera cuando estornuda, cuando habla, sí, de esa manera permite que el virus pueda transmitirse desde una célula hacia otra célula, sí. Pudieron observar cómo los virus llegan a través de las gotitas y el primer paso que se da es la unión entre las proteínas del virus con las proteínas que se encuentran, con los receptores que se encuentran en la membrana plasmática de nuestra célula, ¿sí? Una vez que se unen, recién se fusiona el virus con la célula y libera su material genético, ¿sí? Ese material genético, ustedes vieron cómo se dirige hacia el núcleo y hacia las proteínas y luego se fabrican, se generan copias de ese ARN vírico, ¿sí? Y las proteínas víricas. Y luego se ensamblan y lo último que se llevan los virus de la célula es la envoltura, ¿sí? Por eso es que infectan principalmente a células animales, por la envoltura que necesitan los virus para poder protegerse en el ambiente, ¿sí? Y es por eso que tienen esa ventaja, que se pueden unir a otras células. ¿Por qué? ¿Cómo le va a reconocer la célula si tiene la misma envoltura de la membrana plasmática de la célula? ¿La va a reconocer como un virus o como una célula más? ¿Están ahí o no? Sí, profe. Sí, Sí, ¿Y profe. por qué no responden? No me sé la respuesta. ¿Me aguantan unos minutos? De vuelvo. Chicos, ¿qué preguntó el profe? Ni idea, no lo pude escuchar bien. Bien, ya lo doy sabido por esta unidad, sí, con el tema de los virus. Vamos a empezar con los hongos ahora. ¿Están viendo la pantalla? sí, profe. Sí, Sí, Profe. profe. Sí, lo que pasa es que necesitamos, digamos, avanzar, ¿sí? Porque ya perdimos prácticamente como 2 clases, ¿sí? Así que, bueno, necesitamos aprovechar el tiempo. Y más que nada porque, bueno, como son 2 grupos y ya solamente tenemos 1 hora prácticamente, así que, bueno, necesitamos aprovechar el tiempo, ¿sí? Vamos a empezar con esta nueva unidad, ¿sí? Ya vimos lo que es bacterias, ¿sí? Creo que ya llevamos varias clases que vamos avanzando, seguramente ya tienen algunos conocimientos fijados acerca de bacterias, como así también de virus, sí, que recién están fijando lo que son los conocimientos con respecto a los virus, ¿sí? Bien,
Ahora vamos a empezar con un grupo de microorganismos que son muy diferentes a los procariotas, a las bacterias y a los virus, ¿sí? En este caso vamos a ver los hongos, ¿sí? En esta unidad, ¿sí? ¿En qué grupo se encuentran los hongos? Cuando hablamos, digamos, de cómo se clasifican los diferentes microorganismos. Son microorganismos celulares eucariotas, profe. Bien, son microorganismos celulares eucariotas, ¿sí? ¿Eso qué significa que sean eucariotas? Que tienen núcleo. Sí, que las células, sí, que la estructura de los hongos, sí, en cuanto a lo que es la célula, va a poseer un núcleo verdadero, sí. En ese núcleo es donde se encuentra, sí, lo que es el material genético, en este caso de estos microorganismos, sí. Cuando observemos las imágenes, vamos a ver cómo los hongos poseen, digamos, esa estructura y se observa claramente lo que es el núcleo, ¿sí? Por eso son microorganismos celulares eucariotas, ¿sí? Por lo tanto, la estructura va a diferir mucho con respecto a las procariotas, que son las bacterias, ¿sí? Acá vamos a encontrar microorganismos con esa célula más compleja, porque poseen núcleo, poseen organelas. Si recuerden que otra característica exclusiva de las eucariotas es que poseían diferentes organelas donde se llevan a cabo cada una de las funciones que cumple la célula, ¿sí? En cambio, en las procariotas, al no tener esas organelas, prácticamente todas las funciones se llevaban a cabo en lo que es el citoplasma y la membrana plasmática en las bacterias, ¿sí? En cambio, acá en los hongos no. Si tienen núcleo, tienen organelas y las funciones van a estar repartidas en cada una de esas organelas, ¿sí? Obviamente que van a ser de mayor tamaño, ¿sí? Porque son células más grandes que las procariotas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con lo que son los hongos, ¿sí? Bien, ¿qué es la micología? Sí, la micología es una de las ramas, ¿sí? De la biología, ¿sí? Que se centra principalmente en el estudio de lo que es la diversidad y la variabilidad del reino fungi, ¿sí? El reino de los hongos, ¿sí? Va a estudiar la forma, ¿sí? Cuando se habla de morfología, ¿sí? Hace referencia a lo que es la forma que van a presentar los hongos, ¿sí? Como así también las funciones que van a realizar los hongos, ¿sí? Y ahora vamos a ver entonces algunas generalidades con respecto a este reino de los hongos, ¿sí? El reino fungi, ¿sí? Bien, como dijimos, es un grupo muy diverso de organismos eucariotas, ¿sí? Es decir, que las células poseen un verdadero núcleo, ¿sí? Los hongos pueden ser unicelulares o bien pueden ser pluricelulares, ¿sí? Es decir, que vamos a tener hongos que están formados por una sola célula y luego vamos a tener hongos que están formados por varias células, ¿sí? Por eso pueden ser unicelulares o bien pluricelulares, ¿sí? Bien, ejemplos de hongos que son unicelulares, que están formados por una sola célula. Acá se encuentran lo que son las levaduras, ¿sí? Son los hongos unicelulares, ¿sí? Son microscópicos, solamente se pueden observar a través del microscopio, ¿sí? Luego tenemos los hongos que son pluricelulares. Acá se encuentran los mohos, ¿sí? Que son esos filamentos, ¿sí? Y también son microscópicos los mohos, ¿sí? Y están formados por varias células, por eso son pluricelulares, son hongos pluricelulares. Están formados por muchas células y forman esa estructura filamentosa. Esas son los hongos, ¿sí? Y luego tenemos otro grupo que son hongos macroscópicos, porque se lo pueden ver a simple vista, y son las famosas setas, ¿sí? Conocidas también como hongos de sombrero. Sí, estos hongos están formados también por muchas células, por eso son pluricelulares, ¿sí? Y a diferencia de los otros hongos pluricelulares como los mohos, estos se pueden ver a simple vista, ¿sí? Por eso son macroscópicos, ¿sí? Es en cuanto a la forma y a la diversidad de hongos
que se presentan en lo que es la naturaleza, ¿sí? Bien, otra característica importante, ¿sí? Las células de los hongos también poseen una pared celular, ¿sí? Pero esa pared celular químicamente está compuesta por lo que es la quitina, ¿sí? Que va a ser el componente exclusivo y único de los hongos, ¿sí? No se van a confundir con la pared celular de las bacterias, ¿sí? Recuerden que la pared celular de las bacterias es de peptidoglucano, ¿sí? Acá en los hongos es una pared celular de quitina, ¿sí? Que obviamente hacer una pared celular le va a otorgar lo que es el soporte, ¿sí? La protección a lo que es la célula, ¿sí? Bien, la mayoría son terrestres, ¿sí? Generalmente habitan en el suelo principalmente, y también lo vamos a encontrar en madera o en cualquier otro material orgánico que esté en descomposición, ¿sí? Porque la mayoría de los hongos son descomponedores. Por lo tanto, cumplen un papel muy importante en el ambiente porque van a degradar esa materia orgánica, ¿sí? Para que sea reutilizada nuevamente en lo que es el ciclo del carbono, como así también puedan ser utilizados nuevamente por otros seres vivos, ¿sí? Por eso son degradadores, ¿sí? Son descomponedores la mayoría de los hongos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Son heterótrofos. ¿Qué significa que sean heterótrofos los hongos? Heterótrofo, profe. Sí, ¿qué significa que sean heterótrofos? Profe, que se alimentan de otros seres vivos. Bien, que se van a alimentar de otros seres vivos, ¿sí? Eso significa que son heterótrofos, es decir, que no fabrican su propio alimento, sino que se van a alimentar a partir de otros seres vivos, ¿sí? Generalmente de seres vivos que ya murieron, ¿sí? Por eso son descomponedores, ¿sí? Y tienen una forma de nutrición diferente a los animales, ¿sí? Los animales también somos heterótrofos, ¿sí? Pero, ¿en qué se diferencian los hongos? En que la nutrición, todo lo que es el proceso de digestión, ¿sí? Se va a llevar a cabo afuera del hongo, ¿sí? Es decir, que los hongos liberan enzimas extracelulares que van a digerir esos compuestos orgánicos, los van a descomponer y luego, una vez que están descompuestos, ¿sí? Ese material orgánico, recién el hongo lo va a absorber, ¿sí? Por eso es una nutrición que se lleva a cabo fuera del hongo, ¿sí? En comparación de nosotros los animales, ¿cómo es nuestra nutrición? ¿A dónde se lleva a cabo la nutrición en nosotros? Adentro, profe. Adentro, ¿sí? Adentro del organismo, ¿sí? En lo que es el sistema digestivo. Si en cambio los hongos no, ¿sí? Realizan afuera ese proceso y luego una vez que está descompuesto ese material orgánico recién lo van a absorber. Sí, esa es la diferencia en cuanto a los animales, ¿sí? Tienen esa peculiar forma de digerir sus alimentos, ¿sí? Y generalmente se van a reproducir por esporas, ¿sí? Cuando hablamos acá en hongos, no se confundan con las esporas o endosporas que forman las bacterias, ¿sí? Recuerden que en bacterias, cuando se habla de esporas o de endosporas, hace referencia a esa estructura rígida, ¿sí? Que bastante resistente a diferentes condiciones ambientales, ¿sí? Eso es cuando se habla de esporas en bacterias, ¿sí?
cuando se habla de esporas acá en el reino de los hongos, se hace referencia a estructuras que permiten la reproducción del hongo, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de esporas de hongos, estamos hablando exclusivamente de cómo se van a reproducir los hongos. Sí, generalmente, la mayoría de los hongos van a liberar esporas y a partir de esas esporas van a crecer los nuevos hongos, ¿sí? Esa es la forma de reproducción de los hongos, ¿sí? ¿Pudieron ver el video? Capaz que no vieron el video, ¿no? Ni miraron, capaz. Sí, profe, ahí decía de Sí, que diferenciemos, por ejemplo, ponía tres imágenes que eran de las setas y el otro de los hongos que saldrían en las frutas y en la madera, dice. Sí, Y preguntaba si eran todos hongos y sí, sino que tienen diferentes formas. sí, eso en cuanto a la forma. Sí, también hablaba en el video del proceso de reproducción, ¿sí? Que se reproducen por esporas los hongos, ¿sí? Así que no se confundan con las esporas que forman las bacterias, ¿sí? Sí, profe. Bien. ¿Qué significa que los hongos dijimos que son descomponedores y precisamente se nutren a partir de lo que es la materia orgánica muerta? ¿Sí? Por eso que van a descomponer ese material orgánico, ¿sí? Y por eso se lo denomina saprófitos, ¿sí? Entonces, los hongos, la mayoría son saprófitos, ¿sí? Es decir, que se nutren de materia muerta en descomposición, ¿sí? Eso significa el término saprófitos, ¿sí? Algunos hongos van a ser simbiontes, ¿sí? Es decir, que se van a juntar, se van a asociar con otro ser vivo, ¿sí? Y van a formar una asociación, que va a haber una ventaja mutua entre ambos seres vivos. ¿Sí? Por ejemplo, las famosas micorrizas, ¿sí? Esas micorrizas, por ejemplo, son hongos que se adhieren a la raíz de las plantas, ¿sí? ¿Y qué hacen los hongos? Los hongos ayudan a que se absorban otros nutrientes, ¿sí? Que son aprovechados por las plantas y las plantas, ¿qué le van a dar a cambio? Le dan alimento al hongo. ¿Sí? De esa forma hay una ventaja entre la planta y el hongo donde ambos resultan beneficiados. Eso significa que sean simbiontes, ¿sí? Es una asociación mutua, hay beneficio entre ambos, ¿sí? Y luego vamos a tener hongos que son parásitos, que generalmente toman nutrientes de células vivas, tanto de animales como de plantas, y por lo tanto estos hongos parásitos son los que van a establecer una relación perjudicial, por lo tanto van a causar enfermedades, ¿sí? Tanto en las plantas como en los animales, ¿sí? Entonces, de esa forma también se pueden clasificar a los hongos, ¿sí? Bien. Y obviamente que tiene múltiples aplicaciones los hongos, tanto beneficiosas como así también perjudiciales, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos a qué levadura. ¿Cómo se llama esta levadura? Ahí está escrito el nombre. ¿Cómo se llama? la levadura de cerveza. Nombre científico. Saccharomyces. Bien, Saccharomyces. Cerevisiae. Bien, tenemos a Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Que es la levadura que se utiliza como fermentador biológico, ¿sí? A partir de la fermentación que realizan estos hongos unicelulares, ¿sí? Se producen o se utilizan para la elaboración de diferentes productos que consumimos, ¿sí? Por ejemplo, el pan, ¿sí? Que la fermentación permite que se leude la masa y le dé ese sabor característico, ¿sí? También se utiliza a esta levadura para la elaboración de la cerveza, ¿sí? Como así también para algunos vinos, ¿sí? Por eso tienen esa aplicación muy importante, esta levadura, ¿sí? Que es Saccharomyces cerevisiae, ¿sí?
Luego tenemos otros hongos que se utilizan, por ejemplo, para lo que es la elaboración de quesos, ¿sí? Acá tenemos a Penicillium roqueforti, ¿sí? Que es el hongo responsable que le va a dar ese sabor característico al queso roqueforti o al queso azul. Sí, seguramente alguien lo habrá probado, ¿sí? O no consumen este tipo de quesos. Sí, Es feo, profe, profe. tiene un Es olor raro, feo, profe. Es feo. Tiene ese sabor de hongo, ¿sí? Porque amargo. estas colonias que pueden ver son los hongos que están creciendo en el queso, ¿sí? Estos son mohos, ¿sí? Los penicillium son mohos, ¿sí? Es decir, que son hongos pluricelulares filamentosos, ¿sí? Una vez que van creciendo estos hongos, recién se lo puede ver a simple vista, ¿sí? Se forma una masa que se llama micelio. ¿Sí? El micelio vendría a ser esa estructura que vemos nosotros a simple vista, esa estructura en forma de pelusa. No sé si vieron, por ejemplo, en el pan, ¿sí? Cuando dejan varios días el pan se empieza a descomponer, o bien en las frutas, en las verduras, vieron que aparece esa estructura como forma de pelo, de pelusa. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, a partir de ahí recién se pueden ver los hongos a los mohos. Si dijimos que eran microscópicos, ¿sí? Pero que a medida que van creciendo, esos filamentos forman esa estructura lanosa, pelusa, que se puede observar a simple vista, ¿sí? Entonces acá podemos observar a esos mohos ya que crecieron y se lo pueden ver, ¿sí? Eso que le va a dar ese sabor característico a este queso que es el queso Roquefort, ¿sí? Que es el famoso queso azul. ¿A qué sabe ese queso, profe? Lo probé y sabe a hongo. Eso es lo que hace dar el aroma fuerte. Sí, tiene ese aromita. Sí, tiene un sabor. No le sentí mucho el sabor, pero sí tiene el sabor ese. Que no. A mí no me gustó, digamos. A mí me da impresión, no lo pude probar. Sí, porque estás comiendo Profe, y es res. caro ese queso. Sí. Ese era mi queso favorito, ahora ya no. Después tenemos el otro queso, que es el queso Camembert, que es el que proviene de Penicillium Camembert, que es otro queso que también es. Que se utilizan, digamos, estos hongos para darle ese sabor característico a estos quesos. Bien. También tenemos hongos que resultaron muy importantes, por ejemplo, para la síntesis de antibióticos. ¿Sí? Recuerden que cuando se descubrió la penicilina, ¿sí? Descubrieron que un hongo había contaminado una placa, así donde se estaban realizando cultivos de bacterias, ¿sí? Cuando, por ejemplo, Fleming, ¿sí? Que el que descubrió lo que es la penicilina, él se fue de viaje y dejó entonces a la intemperie, digamos, las placas de Petri donde se realizan los cultivos de bacterias, ¿sí? Él se va de viaje y cuando vuelve descubre que las colonias de bacterias no estaban creciendo, pero había crecido otro microorganismo en esa placa, ¿sí? Y él observó que ese microorganismo que estaba creciendo estaba sintetizando algo que hacía que las colonias de bacterias no crecieran, ¿sí? Entonces se pone a estudiar y analizar y descubre que estos hongos fabricaban esa toxina, que es la penicilina, que hacía que las bacterias no crecieran, ¿sí? Inhibía, digamos, el crecimiento bacteriano. Entonces fue un gran descubrimiento porque eso permitió entonces que, que empiece, digamos, la era de los antibióticos y empezaron entonces a fabricar, obviamente, empezaron a utilizar la penicilina como antibiótico, ¿sí? Y entonces obviamente que con la ciencia y el desarrollo de la tecnología se fue mejorando obviamente y se empezó a producir sintéticamente lo que es la penicilina, ¿sí? Y ustedes saben que es uno de los antibióticos más potentes, ¿sí? Y más eficaces contra infecciones bacterianas, ¿sí? Se utiliza solamente para tratar graves infecciones que son provocadas por las bacterias, ¿sí? Porque generalmente esta penicilina inhibe el crecimiento de las bacterias, ¿sí? Es decir, que impide que las bacterias sigan reproduciéndose, sigan creciendo,
¿sí? Por eso es que es un buen antibiótico para frenar las infecciones que son causadas por las bacterias, ¿sí? Y generalmente esta penicilina deriva a partir de este hongo que es Penicillium notatum, ¿sí? Que es el hongo que produce esas toxinas de donde se obtiene lo que es la penicilina, ¿sí? Y hay otros hongos que se utilizan también para la alimentación, por ejemplo. Acá tenemos Agaricus cubisporus, ¿sí? Seguramente estos sí comen la mayoría. Los ¿Qué hongo? champiñones. El champiñón, ¿sí? Que se utiliza para fabricar, digamos, diferentes alimentos, ¿sí? Tanto en guisos, en diferentes platos se utilizan los hongos para dar ese sabor característico también, ¿sí? Bien, eso en cuanto a algunas aplicaciones. Sí tienen numerosas aplicaciones los hongos, sí, por eso son aprovechados, ¿sí? Y bueno, nosotros nos vamos a centrar principalmente en lo que es la micología médica, ¿sí? Es decir, que vamos a ver hongos que son productores de enfermedades en el hombre, ¿sí? En eso nos vamos a enfocar nosotros, en los hongos que son perjudiciales, que nos van a causar enfermedades, ¿sí? Entonces, vamos a tener hongos que van a producir cuadros patológicos, ¿sí? Diferentes cuadros patológicos. Y esos cuadros patológicos se denominan micopatologías, ¿sí? Vamos a tener tres tipos de micopatologías. Tenemos en primer lugar lo que es el micetismo, ¿sí? Que es un cuadro patológico que está ocasionado por hongos que son venenosos, psicotrópicos y alucinógenos, ¿sí? Eso van a producir lo que es el micetismo, ¿sí? Porque generalmente estos hongos van a producir alguna intoxicación en el organismo, ¿sí? Generalmente cuando se consume un hongo venenoso, se lo confunden con hongos que son comestibles, y por eso es que tienen que tener mucho cuidado a la hora de, por ejemplo, van al campo y son de comer hongos, ¿sí? Entonces en el campo tienen que saber reconocer cuál es un hongo comestible y cuál es un hongo venenoso. Sí, generalmente la mayoría de los hongos venenosos se parecen mucho a los hongos comestibles. ¿Sí? Por eso tienen que tener un buen ojo y saber identificar. ¿Sí? De esa manera evitan, digamos, intoxicarse con esos hongos venenosos. Sí, generalmente ocurre eso, que la persona va, se confunde con un hongo que es comestible, lo consume y ese hongo venenoso va a producir desde una leve intoxicación que afecta principalmente la parte gastrointestinal, ¿sí? Del cuerpo, hasta puede provocar intoxicaciones más graves que pueden conducir a convulsiones, a afectar el sistema nervioso, ¿sí? A diferentes cuadros clínicos que también pueden conducir a lo que es la muerte por el consumo de estos hongos que son venenosos, ¿sí? Y luego tenemos también a hongos psicotrópicos y alucinógenos, ¿sí? Que se utilizan para, digamos, como una forma de relajar el cuerpo, ¿sí? Porque estos hongos tienen esa capacidad de alterar lo que es la percepción, ¿sí? Sensorial del cuerpo. Es como que sienten un placer, si la persona siente un placer, se siente relajada, ¿sí? Por eso son alucinógenos, ¿sí? Y cuando se consume en grandes cantidades, obviamente que le va a producir un cuadro de intoxicación. Si conocen algún hongo que sea alucinógeno acá en la zona, seguramente lo habrán visto o lo habrán escuchado, ¿o no? De hongos que son alucinógenos de acá de la Argentina y de esta región. No, yo no. Tienen poca... No salen ustedes al campo, parece. No, profe. A ver, ya le muestro. Seguramente lo conocen este hongo. Inclusive creo que hay una canción también. Los cucumelos. Bien, el cucumelo, sí, este hongo, ya lo hago ver.
¿A qué se refiere la canción del cucumelo? Ya que me lo mencionas. No, ni idea, Creo profe. que lo cantan los tequis y más. Ponga la canción, profe. Ahí va. ¿Están viendo la pantalla? No, profe. No, profe. Sí, profe. Ahora sí. Ahora. Sí, sí, sí. Bien, este es el famoso cucumelo. Sí, no sé si lo habrán visto ahí cuando... bah, no sé si salen al campo o no. Pero estos son los famosos cucumelos. Sí, son hongos alucinógenos. Sí, que generan esa sensación, como le dije, como que la persona que lo consume le va a alterar la percepción sensorial. ¿Sí? Como que la persona está viajando en una nube de colores. ¿Sí? Por eso son alucinógenos. ¿Sí? Le da esa relajación, ¿sí? Al cuerpo, pero obviamente cuando se consume en cantidades que son pequeñas. ¿Sí? Si ya se consume grandes cantidades de estos hongos psicotrópicos, ¿sí? Ya va a generar otro cuadro grave de intoxicación. ¿Sí? Acá lo pueden observar. Así que cuando lo vean, salgan al campo y lo vean, lo estén consumiendo, ¿no? ¿Profe que actúa como una droga? Claro, actúa como que te va a alterar, digamos, las funciones sensoriales. Como que la persona se siente relajada, como que se siente en un mundo de fantasía. Y por eso son alucinógenos. ¿Sí? Hay que ver qué tan loco te pones. Y la canción, cuando escuchan la canción del cucumelo, que cantan los tequis, bueno, ahí se van a dar cuenta por qué tienen esa letra, por qué se refiere a esa canción. Sí, porque da esa sensación de estar de forma placentera, relajada, ¿sí? Pero obviamente cuando se consume en pequeñas cantidades, cuando se consume en grandes cantidades ya puede producir un cuadro grave de intoxicación, ¿sí? Luego tenemos Profe, yo lo vi, hongos. pero mayormente en los troncos húmedos, así. Vi Sí, que ahí son crecen eso. generalmente los hongos, me olvidé de mencionarles que prefieren mucho lugares que son húmedos y cálidos. Sí, ahí vamos a encontrar hongos en esos ambientes, sí, que son húmedos y que son cálidos. Cuando hay una combinación de la humedad y el calor, es un ambiente que le permite, digamos, a los hongos poder crecer. Sí, son ambientes preferidos de los hongos. Sí, por eso generalmente se encuentran en maderas húmedas, en troncos, ¿sí? Son ambientes donde generalmente van a crecer los hongos. Luego tenemos ¿En la zona de la yunga? sí, pero también hay en la parte de los valles, sí hay diferentes hongos, sí, pero más diversidad de hongo en la parte de las yungas acá de nuestra provincia, que es la región más cálida y húmeda de Jujuy. Y acá tenemos a Amanita muscaria, sí, que también es un hongo venenoso, que se lo confunde con ¿quién? ¿A qué hongo comestible se parece? ¿Al Amanita, champiñón? al champiñón. Sí, por eso es que las personas confunden Amanita muscaria, que es muy venenoso, con el champiñón, ¿sí? Y entonces le va a producir graves cuadros de intoxicación a la persona que lo consume, ¿sí? Pero, bueno, a simple vista, cuando uno sabe identificar un champiñón de una manita musca, de una manita, entonces tiene que ver el color, ¿sí? Eh, perdón, estábamos hablando de Amanita faloides, ¿sí? Que con el que se confunde al champiñón. Sí, Amanita muscaria es esta Amanita muscaria, del color rojo con esas plaquitas blancas en la superficie, ¿sí? Y Amanitas faloides, ¿sí? Que es la que se confunde con el champiñón. ¿Y cuál es la característica clave que te permite identificarlos? Es que el Amanita faloides, que es el venenoso, tiene una coloración amarillenta, ¿sí? En cambio el champiñón es blanco, ¿sí? De ahí se tienen que dar cuenta, ¿sí? Si se trata de Amanita faloides, que es el venenoso, va a ser
una coloración blanco amarillenta. En cambio, el champiñón tiene color blanco, ¿sí? De esa manera pueden identificar, ¿sí?, un hongo venenoso del comestible, ¿sí? Pero igual siempre tienen que tener cuidado a la hora de manipular algún tipo de hongo que se encuentra en la naturaleza, ¿sí? Bien, ¿están viendo ahora la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y luego tenemos las micotoxicosis. Eso significa que son cuadros patológicos que están ocasionados por hongos que producen micotoxinas, ¿sí? Van a producir esos metabolitos, ¿sí?, que actúan como toxinas y pueden provocar lo que es la micotoxicosis, ¿sí? Eso vamos a hablar un poquito cuando lleguemos al finalizar la clase, que vamos a hablar de las micotoxinas, ¿sí? Y luego tenemos las micosis, ¿sí?, que son enfermedades, que son infecciones que son producidas por hongos, ¿sí? Y son estas micosis que afectan principalmente al ser humano, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de hongos que producen enfermedades en el hombre, ¿sí?, vamos a hacer referencia a lo que es la forma que van a presentar esos hongos. Y principalmente los hongos que producen esas enfermedades en el hombre son las levaduras y los mohos, ¿sí? Las setas rara vez van a producir una micosis, ¿sí? No producen generalmente eso. Generalmente producen envenenamientos o intoxicaciones. En cambio, las levaduras y los mohos son hongos exclusivos que van a provocar lo que son las micosis en las personas, ¿sí? Bien, ya hablamos algo de las levaduras, dijimos que son unicelulares, que son esféricos, ¿sí? Y de los mohos, ¿sí?, que son pluricelulares, dijimos que están formados por numerosas células que forman esos filamentos alargados, ¿sí? Y esos filamentos reciben el nombre de hifas, ¿sí? Cuando el moho sigue creciendo, ¿sí?, ese conjunto de hifas van a formar recién esa masa visible que recibe el nombre de micelio, ¿sí?, que es esa estructura en forma de pelusa, ¿sí?, que crece, generalmente lo observamos en el pan, ¿sí?, en algunas frutas en descomposición, en algunas verduras, vemos que se forma esa estructura en forma de pelusa. Eso es el micelio, ¿sí?, el conjunto de hifas que forman esa masa visible, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Nos vamos a enfocar ahora en las micosis. Sí, vamos a hablar algo de algunas características que producen los hongos, sí, algunos síntomas más característicos que van a producir en la persona, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las micosis, ¿sí? Las micosis son enfermedades, son infecciones que son causadas por los hongos, y estos hongos obviamente que van a crecer tanto en el interior como así también en la superficie del cuerpo y va a provocar esas infecciones, ¿sí? De acuerdo a la clasificación de los micosis, se van a clasificar de acuerdo a los tejidos que va a infectar el hongo, ¿sí? Vamos a tener micosis que son superficiales, ¿sí? Luego vamos a tener micosis que son cutáneas, subcutáneas, oportunistas, ¿sí? Son los diferentes tipos de micosis de acuerdo al tejido que van a infectar, ¿sí? Vamos a empezar con las micosis que son superficiales, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que los hongos van a producir esa micosis en la región más superficial del cuerpo, ¿sí? Precisamente en lo que es la piel y el cabello, ¿sí? Por eso son micosis superficiales, ¿sí?
y se caracterizan porque no son destructivas, ¿sí? Generalmente no producen síntomas graves, ¿sí? Y generalmente solamente tienen importancia cosmética, ¿sí? Es decir, que son a la vista, obviamente, cuando uno posee un hongo en la piel, ¿sí? O en el cabello, obviamente que estéticamente no se ve bien, ¿sí? Eso es lo que se refiere a importancia cosmética, ¿sí? La caspa. La Profe, ¿la capa es un hongo? a ver, la caspa en sí no es un hongo, ¿sí? Generalmente la caspa se produce por cuando, por ejemplo, hay estrés, ¿sí? O algunas personas son más susceptibles, digamos, a ciertos factores que hacen que el cuero cabelludo, ¿sí? Empiece a secretar grandes cantidades de grasa, ¿sí? Y eso puede producir alguna irritación y puede hacer que las células del cuero cabelludo empiecen a crecer, ¿sí? De manera exponencial, ¿sí? Y empiecen a formarse esas famosas costristas que son las caspas, ¿sí? Que es una alteración propia de las células del cuero cabelludo. Si hay un crecimiento excesivo. Ustedes saben que generalmente las células de la piel, generalmente siempre nosotros, las más superficiales se van eliminando. Y por eso es que siempre encontramos en las sábanas o en la ropa encontramos restos de células de la piel de nosotros, porque generalmente vamos cambiando, ¿sí? Y lo mismo ocurre en el cuero cabelludo, ¿sí? Empieza a crecer y por eso es que se forman esa famosa caspa, ¿sí? Que es propia, digamos, del cuerpo. Pero esa formación de caspa, más la grasa del cuero cabelludo, puede generar un ambiente húmedo y propicio para que ciertos hongos que se encuentran habitando normalmente en el cuero cabelludo, en este caso que es Pterosporum ovale, creo que es el hongo que se encuentra habitando